Estamos de regreso a través de EQTF. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar con el doctor Fernando Iván Guerrero, cirujano plástico, hablando de las cirugías más demandadas en México y lo que está de novedad justamente. Y nos decía el doctor Fernando que llegaba Fernanda se fue y él llega de Rusia. Así que se cruzan en el camino y me decías, doctor, que fuiste a dar unos talleres para hablar ¿de qué? ¿De implantes? Sí, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué días, tal? saludos a tu auditorio, gracias por la invitación, saludos a Fernanda hasta Moscú. Empezaba el frío duro, ¿eh? Ayer Duro, que sí, cómo no. regresé, estaba, A todo lo que da. la primera nevada se estaba prediciendo por allí a finales de septiembre. Pues sí, estuvimos por allá en unos días en Rusia, en Moscú, en varias ciudades del sur de Rusia y finalmente en San Petersburgo, haciendo talleres de voluminización y rejuvenecimiento con rellenos, con ácido hialurónico. Es algo que es precisamente un tratamiento no invasivo que está muy en boga para la gente que quiere lucir mejor, pero que no quiere ir a un quirófano. Ahora, me imagino que justamente hablando de las cirugías más demandadas, no solamente en el mundo y en México, me imagino que tiene que ver justamente con este tema, ¿no? Con el asunto de los implantes, ¿no? Con el asunto de quizá de los senos, ¿no? Sí, bueno, tenemos dentro de los implantes, lo que podemos llamar implantes, tenemos los permanentes, semipermanentes, ¿no? Y los absorbibles, que son precisamente los rellenos de ácido hialurónico, lo que colocamos en el cuerpo a diferentes niveles y en diferentes partes para cambiar la anatomía de la cara, para proyectarla mejor, para hidratarla, para bioestimularla. Esos son, digamos que los absorbibles. Nada que coloquemos en el cuerpo debe ser permanente, eso debe ser. Por eso siempre hay que ir con manos calificadas, porque Eso es somos bien los que importante. sabemos que qué sustancias son las que el cuerpo puede recibir de una manera natural y biodegradar o bioabsorber para que al cabo de un año, 2 años, esta sustancia se haya completamente degradado. Eso digamos que son los implantes o los rellenos. Y después existen los que tú dices, que son pues los que se utilizan en otras áreas, como los glúteos o como las mamas, que son los implantes de un grado médico, de un silicón grado médico y de materiales inertes al cuerpo, que pues cambian dramáticamente o drásticamente las proyecciones del cuerpo, ¿no? Ahora, a mí, la verdad es que siempre he tenido como esta duda de que, y lo digo más allá afortunadamente no he sido paciente, pero lo digo como espectador, que me quedan muchas dudas en cuanto a que al final de todo realmente quede bien. No que queden mal, pero al final se notan, uno se da cuenta que sí, efectivamente son operados, que se cirugiaron. Luego de repente veo por ahí programas de televisión en donde dicen, no, y entonces que la operó mal el vientre, entonces que, uy, dices, híjole, qué barbaridad, ¿cómo se atreven? Y me pregunta es eso, un asunto de este tipo de cirugías está programada para cuánto tiempo, es decir, te operas hoy y esta cirugía dura 2 años, un año, año y medio, tres, y luego tiene que hacer otra operación o ya no, este, no son eternas. Claro, lo primero que hay que recalcar aquí, es bien importante, es que yo creo que el especialista al que vayas, el cirujano plástico sobre todo, debe ser alguien con buen gusto, ¿no? Pues si es alguien que sus proporciones están fuera de contexto, que lo único que quieren es agradar a la paciente haciendo lo que la paciente quiere, eso no es un buen cirujano plástico. Un buen cirujano plástico es alguien que tiene buen gusto, que sabe cuáles son las proporciones divinas, cuál es el mejor tipo de implante que le queda a ese cuerpo. Gente llega pidiendo narices que no le quedan a su cara, proporciones de tamaños de mama que no le quedan al tórax y proporciones de tamaño de glúteos que no le quedan a la cadera y a las piernas y se ven ridículas. Esa es la verdad. Y si no tienes el suficiente profesionalismo y la ética para decirle a tu paciente eso no te va, porque lo único que quieres es cobrar, pues entonces no eres una persona ética ni calificada. Entonces, muchas veces la paciente llega con expectativas y lo que hacemos nosotros es que las aterrizamos y decimos, ok, tú quieres cambiar la forma de tus mamas, la proyección, etcétera. El tipo de implante que le va a tu cuerpo es este y podemos lograr entonces este tipo de copa, podemos hacer una cintura de tal tamaño con una liposucción o podemos colocar unos implantes o un trasplante de grasa de tu propio liposucción a tu cadera y a tus glúteos para darte una mejor proyección. Pero de eso a dejarlas así como payasitos de crucero, pues no va, ¿no? Claro, como no, que les llaman ahora las buchonas, ¿no? Exacto. Entonces, lo que me preguntas, sí hay cirugías que evidentemente son para toda la vida. Se espera que sean así siempre y cuando las pacientes sean disciplinadas, lleven un estilo de dieta, un estilo de vida que incluya dieta y ejercicio y que sean apegadas a una realidad en que pues todos sufrimos un proceso llamado envejecimiento y que ni el mejor cirujano plástico del mundo puede contraerla. Lo que hacemos es que podemos ir retrasando este proceso de envejecimiento y dando pues un aspecto mucho más radiante y natural conforme a la edad.
de los Ahora, pacientes. esto que dices, hay dos preguntas tengo por ahí. Una, tú te has negado evidentemente ante las circunstancias y ante la situación de decirle, no, no, a ver, espérame, esto es imposible, no lo va a hacer, no, es que así lo quiero, decir, ¿sabes qué? Pues vete por otro Yo lado, no soy porque tu no. cirujano plástico. Esa es una Exacto. respuesta que la decimos mucho más de las veces de que creen. Nosotros también tenemos todo el derecho de escoger a nuestros pacientes. Entonces, hay pacientes que llegan con expectativas que simplemente sabes que no vas a poder alcanzar o que no van a ser em, reales o que no van a llevar un sentido de estética. Y la verdad es que eso va a hablar mal, va a hablar peor de que si dieras un buen resultado. Entonces, la verdad es que, pues no, por una o dos cirugías no nos hacemos ni más ricos ni más pobres. Nuestra reputación siempre está en juego. Entonces, siempre hacer las cosas apegadas a la ética y el profesionalismo. Y con eso, pues la verdad es que el trabajo llega solito. Ahora, ya se ha tomado, ya se ha abierto este asunto de la cirugía plástica, y estética al asunto también de los hombres. Antes era como más reservado para las mujeres y era como muy natural el asunto de la nariz, el asunto Claro, de los senos, de las pompis, en fin, o las nalgas, pues. claro. Pero ahora los hombres también ya exigen, ¿no? El hombre siempre se ha estigmatizado como que el hombre no debe verse bien, como que el hombre, perdón, pero vivimos de una imagen y la gente que trabajamos en contacto con personas, ustedes figuras públicas, la gente que sale a cuadro, o aunque no hagas nada de eso, simplemente quieres lucir bien en tu trabajo, porque es una realidad que hoy en día, pues como te ven, te tratan. No se trata de vivir en un mundo de superficialismos, ni mucho menos, pero sí lucir nuestra mejor versión, que si tengo 40 años, me vea de 40 años, ¿no? No que me calculen 10 años más simplemente porque no he usado bloqueador solar, no me hidrato la cara. Si tenemos algún problema, hablando como hombres, desde el punto de vista que no me gusta la nariz, tengo el mentón muy pequeño, quiero recuperar el cabello, las bolsas de los ojos me hacen ver cansado, pues son cirugías que son muy demandadas por el ramo masculino y que realmente ofrecen resultados súper satisfactorios y están felices. La verdad es que no hay tanta aceptación de que se hacen algo por el entorno, no tanto por el paciente, sino porque no soportar esa crítica social de decir, ay, te operaste tú, etcétera, ¿no? Pero es muy cultural eso. Ahora, en este tema cultural que me parece muy importante en este tipo de cirugías demandadas, entiendo, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor las bolsas o la Mm. papada o en hombres o tanto en mujeres o como en hombres, ¿no? De repente decir, es que no me gusta, no me veo bien, no me siento bien. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que llegan y dicen, es que me quiero poner músculo, por ejemplo, que se Mm. quieren hacer aquí los cuadritos del abdomen, que digo, en su vida han hecho ejercicio o no lo hacen? Y entonces al final de cuentas, ni lo van a hacer, que es peor. Y de Exactamente. repente dicen, no, es que sí quiero que me pongas aquí como todos los cuadritos de eso y que me pongas músculo aquí. Y las pantorrillas, que he escuchado mucho del asunto de las pantorrillas en el caso de los hombres. ¿Ahí qué pasa? Pues bueno, ahí tienes que hacer una evaluación integral del paciente. Hay gente que no logra por cuestiones de genética hacer un desarrollo muscular a nivel de las pantorrillas y desarrollo en el tronco superior. Entonces ahí sí hay alternativas de hacer, si ves una concordancia entre lo que pide y lo que estás viendo, pues a lo mejor sí puedes colocar grasa o puedes colocar unos implantes en pantorrilla para que se contorneen y se vean acorde al cuerpo. Si te llega una paciente con sobrepeso pidiéndote un abdominal etching, como le llamamos, o una lipo HD, pues eso no va a tener ningún sentido. Hacerle un six-pack a una paciente que tiene los brazos flácidos, que no tiene cadera, que los glúteos están caídos, eso no se va a ver bien, ¿no? Entonces tiene que haber, si lleva un estilo de vida fit, si hace ejercicios, si se ha sometido a varios procedimientos en cuanto a cambiar esa forma del cuerpo y si hay remanentes de grasa que son muy difíciles de quemar. Con un ejercicio por metabolismo, por genética, etcétera, ahí sí es donde podemos dar una ayudadita para removerlos y cambiar la grasa de donde no queremos a donde sí queremos. La famosa llantita de dona aquí, ¿no? Las Ajá, lo famosas tenemos. llantitas en hombres, a las chaparreras en mujeres. Ahí sí, para eso está la cirugía plástica, para hacer esos pequeños y sutiles cambios que se pueden lograr y lograr entonces que el paciente se sienta perfectamente cómodo. Pero si tú operas a alguien que no se acepta, pues es muy difícil que ninguna cirugía plástica le va a dar ese grado de aceptación, ninguna. Ahora, creo, hay quienes corren el riesgo y sí he conocido gente que, igual que los tatuajes, se ponen uno y luego el otro, no, y otro acá, y otro acá, y otro acá, y terminan igual. O sea, me voy a operar la nariz. Y una vez que se opera la nariz es de, híjole, también las orejas, y por qué no la papada, y por qué no, y entonces ya terminan con un asunto de insatisfacción total en cuanto a lo que van necesitando, porque antes nada más era la nariz y con eso se sentían satisfechos. Y de repente entran en un cuadro ya prácticamente de depresión o de necesidad o de insatisfacción, ¿no? Eso, cualquier profesional que se dedique al ramo estético debe saber identificar un paciente que sufre esos trastornos. La dismorfofobia, el no aceptarse como somos y el ir buscando, ir cambiando apariencias cada vez sin lograr
verse como ellos perciben, es una enfermedad psiquiátrica y que tiene que ser canalizada con el psiquiatra. Yo le digo a veces a manera de broma a mis pacientes que en los plásticos somos psiquiatras con bisturí. Trabajamos mucho en el ámbito quirúrgico para lograr expectativas o cambiar cosas que a lo mejor con ello nacieron, defectos congénitos o situaciones poco estéticas que a lo mejor una intervención podemos alcanzar eso. Pero si yo ves que el paciente se está desviando hacia un grado de insatisfacción, aunque tú le demuestres con fotografías, objetivamente, etcétera, que se ve bien, que luce estéticamente bien, pues entonces es momento de mandar a ese paciente, de canalizar a ese paciente con ayuda psiquiátrica, psicológica. Eso sucede mucho. Una última pregunta para cerrar. El tema de la liposucción, me parece que también creo que hay edades en cuestión de liposucción. O sea, no es lo mismo hacer de la liposucción a los 30, 40 años a gente que se quiera hacer la liposucción a los 60, que por ahí leí que no vale la pena el hecho de que ya te hagas liposucción a los 60. Bueno, creo que más que la edad, realmente, repito, es el estilo de vida. Hay gente que si lleva un estilo de vida saludable y simplemente quiere darse una ayudadita, pues no importa realmente si tienes 60 o si tienes 25. Realmente es que seas candidato, que estés sano. Evidentemente, a más edad, pues mayores enfermedades concomitantes o comorbilidades, como les llamamos, vas a tener. Entonces, no es lo mismo para una paciente de 25 años a un paciente de 60, pero siempre y cuando estés todo dentro de rangos y todo fluya bien, no hay ningún problema por realizarla. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Fernando Iván Guerrero, cirujano plástico. Sus datos, dónde lo pueden localizar, dónde lo pueden encontrar, dónde pueden ver pues la posibilidad de poderlo consultar. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en redes sociales, en Facebook como dr.fernandoguerrero.cirugía plástica, dr.fernandoguerrero.cirugía plástica en Facebook y en Instagram @drguerreroburgos, @drguerreroburgos, por ahí estamos en un hospital en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, y ahí vienen todos los datos del consultorio. Muy bien, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Saludos hasta Moscú, Fernanda. Doctor Fernando Iván Guerrero, cirujano plástico.